Cuando pensamos en animación, se nos vienen a la cabeza grandes empresas como lo son o Pixar, o Disney, o DreamWorks. Pero yo diría que sobre todo y por la cabeza de encima de todas estas está Pixar, ya que mientras que DreamWorks nos puede contar una historia de comedia, o Disney no deja de aferrarse a sus musicales que lo ha hecho millonario durante tantos años y saca muy pocas películas diferentes a estas, Pixar cuenta historias novedosas, unas buenas tramas y sobre todo unos personajes que verdaderamente uno se puede identificar con ellos. Por eso, y a continuación, diré cuáles son las mejores películas que ha sacado Pixar a lo largo de su historia. Tomaré en cuenta varios aspectos. Primero que todo, de cómo les fue en taquilla, de cómo los aceptó la crítica y el público, y por último, una pequeña opinión personal. Espero que lo disfruten. Los Increíbles. En mi opinión, es mi película favorita, porque sinceramente en un género como lo es tan gastado actualmente el género de superhéroes, esta película inició prácticamente eso, trayendo una de las primeras franquicias exitosas de superhéroes. Podemos decir muchas cosas buenas de esta película, pero podemos enfocarnos mucho en cómo trata su historia, de cómo en vez de contar una simple historia donde un héroe derrota a un villano, nos cuenta de cómo es un día a día en la vida de un superhéroe y cómo es un día a día en la vida familiar de unos héroes, de cómo al principio no pueden encajar bien entre ellos y de cómo al final logran unirse de tal manera. Esta película puede decirse que no es tan original, pero en su historia es muy novedosa, porque nos cuenta de otra perspectiva, de otro modo, cómo es un superhéroe. Tiene muy buenos personajes, un buen villano y sobre todo una historia con una trama que se sustenta y sigue firme a lo largo de toda su película. Una película que a pesar de los años ha sabido envejecer bien. Solo esperemos que su secuela no vaya a arruinar esto y que sea de la talla de esta gran película. Para muchos la mejor película, para otros una película más del montón, para mí una gran película. Y estoy hablando de Up. Up muestra el mejor inicio de película alguna, ya que con solo 5 minutos cuenta una historia completamente aparte de lo que seguirá el resto de la película. Muchas películas pueden iniciar de diferentes maneras, pero aquí nos cuentan la vida de este protagonista, el cual vivió por completo el amor y queriendo seguir el sueño de su amada esposa, decidió embarcarse en un viaje. Debería decir que la película en general es buena, pero lo mejor es el inicio y tal vez el final, porque en sí la película tiene algunos puntos que no son tan del todo buenos, pero la película es magnífica. Pero siendo sinceros, preferimos ver esta película por su intro y la historia de amor entre Carl y Ellie, porque el resto de la película tal vez se quede un poco escasa. Monster Inc. Esta de pequeño fue mi película favorita, porque admitámoslo, era increíble. Podemos decir muchas cosas buenas, como su animación, pero nos vamos a enfocar sobre todo en su historia y sus personajes. Una historia que te puede llegar a romper el corazón. Si te dejas absorber bien por su trama y sus personajes, te aseguro que pasarás un buen momento. He mirado esta película muchas veces y hasta ahora nunca he llegado a aburrirme de ella. Puedo decir que su precuela no fue la mejor elección de todas, pero Monster Inc. en verdad es una joya entre muchas películas. Lastimosamente, esta película no pudo ganar el Oscar, ya que se enfrentó con otro peso muy pesado de aquellos años, que fue Shrek. Pero, para mí, es una de las mejores películas de Pixar. Toy Story 3. Hablando de Toy Story, estamos hablando de prácticamente lo que inició todo. Toy Story 1 fue una historia bastante buena. Como dije en algún video, fue el inicio de una nueva técnica de animación y el inicio de una nueva generación,
ya que de ahí para allá muchos de nosotros crecimos con las películas de Pixar. La historia en general fue buena. Luego llegó Toy Story 2, que fue una continuación bastante buena para su primera película. Pero estamos hablando aquí de Toy Story 3. Siendo sinceros, nosotros crecimos con estas películas, las vimos en cine y en televisión más de una vez. Y llegar a Toy Story 3 fue cerrar un ciclo, ya que pudimos darnos cuenta de que al igual que Andy nosotros habíamos crecido a lo largo de los años y de que tal vez no volveríamos a ser los mismos de antes. Podemos ver cómo los personajes maduraron, cómo algunos sufrieron grandes pérdidas y sobre todo cómo otros llegaron a encontrar el valor del verdadero amor y la verdadera amistad entre ellos mismos. Toy Story 3, mejor dicho, Toy Story en general, fue un ciclo completo y una historia que verdaderamente inició, siguió y cerró muy bien. Pero sinceramente me quedaría con Toy Story 3 por encima de las demás. Esta, para muchos, la mejor historia. Es una de las mejores películas de animación producidas en la historia. La historia de cómo un robot se enamora de otro robot, de cómo un robot puede llegar a pensar como lo piensa un humano y sentir lo que piensa este, de cómo estando completamente solo encuentra a alguien que lo complementa. Wall-E, una de las mejores películas de animación de toda la historia y la mejor película de animación en general para todos en Pixar, porque pudo haber películas semejantes en un pasado o que se parezcan en un futuro, pero la manera en cómo lo cuenta Wall-E, en cómo lo vive, en cómo sus personajes demuestran cómo un robot puede llegar a enamorarse de cierta manera, es mágica. Esta es una película verdaderamente ganadora de un Oscar. Y no es por menos, ya que en sus personajes, en su trama, en su historia, en su animación, en todo en general, es una película que merecía ganar aún más. Con ustedes, la mejor película de Pixar, en mi opinión, y en opinión de muchos. Bueno, esta es mi opinión y apuesto a que es la opinión de bastantes personas, pero me gustaría saber la tuya. Y si viste este video de la cara buena, tal vez te interese ver el video de la cara mala. En la descripción dejaré un video con, en mi opinión, las peores películas de Pixar. Espero que les guste.